queridos suscriptores de mi canal Kenny y Seguirre Pavón. El día de hoy vamos a continuar con el audiolibro El oro de los dioses. Vamos por la página 92. Q, como dominador del caos del universo, fue el creador del yin yang, la concepción de las fuerzas duales de la naturaleza. El yang representa la fuerza viril, el yin la hermosura femenina y la tierra. Todo lo que acontece en el cosmos depende de uno de estos dos polos hondamente arraigados en la cosmogonía china. Según la leyenda, cada soberano hijo del cielo habrá vivido 18.000 años terrestres. Panku habrá regido el cielo durante unos 2.229 años. Es posible que hayan a algunos pocos años de diferencia, por eso no afecta mayormente a la cuestión. La leyenda de Peanku es conocida en toda China al dios que lo representa de distintas maneras según la religión. No es de sorprender que el país de 9.561 kilómetros de superficie, algunos lugares lo representa como ser de dos cuernos de una cabeza amarillo. En la mano derecha de otras aparece como un dragón que somete a los cuatro elementos. En ciertas pinturas aparece como el sol de una mano, la luna, la otra también está dibujado labrando paredes de roca. Tanto es observado en una serpiente. La leyenda de Panku no es muy antigua, habrá sido traída de China de los viajeros procedentes del reino indochino de Xi'an, los alrededores del siglo VI a.C. La mitología china reconoce a Yan Qin Ting Chun como el padre de todas las cosas. Observó el director, el ser indomable, el principio, el fin, todas las cosas, inaccesible e inconcebible. Más tarde, de lo que llama también Yu Qin escriba sobre esto. Ha de notar que debe confundirse a Yu Qin con el místico emperador. Tú, que quien se encuentra, que apaciguó la gran inundación del diluvio universal, conoce la leyenda de Yan Qin Tingwan. No lo conocía. El director trajo un volumen de diccionario de Chinese Mythology en esta instancia. Ahí tiene, lea en el hotel, encontrarás el diccionario de algunas leyendas fascinantes para usted, como por ejemplo la leyenda de la diosa Qin-nu. Era la patrona de los tejedores. Su padre la dejó al cuidado de un vecino, el guardián del río de la plata del cielo, lo que nosotros llamamos la Vía Láctea. Qin-nu fue creciendo y llegó a ser extraordinariamente hermosa. Pasaba los días y las noches en el holgorio. Nunca hubo un cielo joven más loca y fogosa que Qin-nu. El rey Sol llegó a hastiarse de tanta jarana, y después que dio a luz al hijo de un amigo guardián, ordenó al apasionado amante que se fuera a prestar servicio a otro confín del río de la Plata, donde podría reunirse con la bella Qin-nu sobre una vez el año, la séptima noche del séptimo mes. La historia de los príncipes no pueden juntarse. La leyenda tiene un final feliz para los amantes. Millones de pájaros resplandecientes se alinearon formando un puente sin fin a través de la Vía Láctea, y así Qin-nu, el vigilante, podría verse cuando quiera. Sin los refulgentes pájaros hubiesen sido naves espaciales patrullando el cosmos. Entonces habrían sido perfectamente factible para los amantes reunirse a voluntad. El señor Chan Fu Tun se levantó. Usted es visionario.
Le aconsejo que deje de amedrentar por respeto a la opinión prevaleciente de las leyendas que tienen la justificación. A lo mejor no hacen descubrir algo nuevo. No es mucho lo que sabemos. El director me presentó al señor Marshall PSU, director de la sección de excavaciones de la persona mejor informada que sirviese de guía durante la permanencia. A pesar de que está expuesto, son fragmentos de los 250 objetos guardados en el museo, que hay tantísimo por ver sin ayuda del señor Gu, quien comprendió perfectamente el objetivo de mi visita. Me había sido imposible localizar lo que me interesaba. Jarras de bronce de la época de la dinastía Shang, 1766-1122 a.C., espontáneamente surgen en memoria del recuerdo al otro lado del Pacífico, bastante más antiguo de las jarras chinas. Los objetos de cerámica Nazca preincaria presenta idéntico decorado de líneas geométricas, cuadrados y espirales, hasta que el jade, la frecuencia respectiva, ha hecho mayores decisiones. Sobre la piedra verdosa se ve el grabado del símbolo dividido del dragón, una cola de fuego. El firmamento aparece decorado con esferas, recuerdo de las mismas representaciones, sellos cilíndricos de los asirios, decorado en un altar del dios la montaña, a las nubes, así dado el catalogado de acuerdo al criterio de los arqueólogos. Puede verse que bajo el objeto con forma de el paralelepípedo del 2006 a.C. aparece una montaña, todo el elemento dominante. El fuego más arriba, las tres esféricas geográficamente dispuestas. La esfera grande por el tamaño no lo guarda ninguna proporción, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas decorando el altar. No está bien la respuesta decorando el altar. ¿No será quizá la representación del suceso extraordinario e incomprensible del firmamento? Discos de jade, figura número 26, de diámetro de 7 y 16,5 centímetros. El centro representa el orificio como nuestro disco de el gamófono. Los discos están en posición vertical y supuestos en un obelisco de 20 centímetros de alto por medio de una espiga. No me convence mucho la opinión de los arqueólogos que se trata de símbolos de poder, de fuerza, que serían empleados en ceremonias religiosas, símbolos del pene. Los discos me permanecieron soberanamente interesantes. En uno de ellos puede observarse a algunos practicando en un brotes similares de nuestras ruedas dentales. ¿Hay acaso alguna relación entre los discos y los? Figura número 26. Los discos de jade tienen un agujero dentro y a menudo representa ángulos del borde parecidos a las ruedas dentadas. Habrá sido fabricado según el modelo. Platos de esta fotografía las pueden ver en el videolibro del oro de los dioses en la lista de reproducción. Los platos de Bayan Karaula. Si aquellos platos fueran los modelos de estos discos de ceremonial, entonces queda descorrido el velo del misterio. Después del descenso de los astronautas de Bayan Karaula, los sacerdotes se habían imaginado y fabricado los discos semejantes producidos a los extraños visitantes. Obtendrían el beneplácito de los dioses.
Lo mejor llegaría a semejantes pocos estos seres de inteligencia superior, así como la forma de discos. Puede haber pasado a convertirse en el elemento de integrantes del culto. El doctor Vyacheslav Zaytsev me publicó interesantes revelaciones acerca de los platos de granito que encontró en Fergana en el Uzbekistán, de las cercanías de la frontera con China. Una interesante pintura, una caverna de la figura número 27. Figura 27. Dr. Vyacheslav Zaytsev descubrió en Fergana, en el Uzbekistán, la pintura de una roca que representa a un astronauta con una placa con la mano similar a la que hallaron en cientos. Vaina Karaula, una portadora del sonido. Puede verse que lleva un parecido un casco de astronauta. En la cabeza puede asimismo distinguirse para la respiración. Puede que esto es más interesante para las manos aisladas del traje del cosmonauta. Sostiene el plato idéntico en ciertos que fueron hallados. Bain Karaula, durante mi estancia en el Taipei leí el diccionario de Chinese Mythology, la leyenda de Yuan Shi Ten Guan, que es aquí en resumen. Hace muchísimos años vivía en las montañas al borde de los hielos eternos un anciano Yuan Shi Ten Guan. El abuelo narraba las historias de los primeros tiempos, de manera que tanto vivía, todos los que escuchaban creían. El Yan Xin había sido testigo de todos los maravillosos sucesos que contaba. Uno de ellos, Qin Hun, preguntó al anciano dónde había vivido antes de llegar a las montañas. Yuan Qin levantó en silencio ambos brazos de lo alto. Entonces Qin Hun dijo saber cómo había podido orientar la inmensidad del palacio. Yuan Qin guardó silencio en esos instantes. Presenció la escena que encontraba uno de los dioses. Había dicho: ven, Yuan Qin, partimos de regreso a nuestra patria a través de la oscuridad del cosmos hacia lejanas estrellas. Taipei, capital de Formosa de China nacionalista, tiene casi 2 millones de habitantes, universidades, escuelas superiores, museos, excelente organización. El puerto principal de Kowloon, por donde se exploran productos de azúcar, té, arroz, bananas. Se desarrolla en el clima tropical de madera alcanfor. Desde Taiwán, de sus 3 millones de isleños, se independizó en 1949. Su industria ha venido a desarrollar vertiginosamente el modo de actuar. Explora, además de los productos ya citados, tejidos, eléctricos, etc. Al mismo tiempo, el Estado explora yacimientos de carbón, oro, plata y cobre. Aún no se sabe a ciencia cierta dónde y cuándo llegaron a la isla sus primeros habitantes, todos en Taiwán. De sus descendientes quedarán actualmente, cuando de 1 millón repartidos quedan actualmente descendientes de 1 millón de repartidos en 7 tribus diferentes. La parte más inaccesible del macizo montañoso central. Sucesivas olas de inmigrantes chinos los indujeron a retirarse al lugar de que hoy ocupan.
Hoy el día delimitan la caza de las fieras en su territorio. El tribu conservado en los hábitos primitivos viven según las leyes eternas de la naturaleza, de la medición del tiempo. Ahorita hay unas imágenes, figura 28. Aquí vivía el cacique, los dos figuras flotantes de la izquierda, los cuatro círculos clásicos de mandriles astronautas prehistóricos. Puede verse también en el mundo monolítico. Figura 30, en la mano una arma de rayos, que como pueden verse también a representaciones del dios en Valcalmónica, Italia, y en el monte de Albán, México. Alrededor del casco hay una serpiente, símbolo de viajes espaciales. 29. Los monolitos toltecas del Museo Etnológico de Bernil. Figura de la izquierda lleva un título de Oda a Dios al Sol. Figura de la derecha una fotografía tomada en el Museo Americano de Madrid. Se tiene modelos de yeso original siempre famosos. Mandriles en madera y piedra eran tal vez partes integrantes de las vestimentas de los astronautas. Ejemplo tan simple como la manera de vivir en el día de comienza con el canto del gallo. El transcurso mide a la longitud de la sombra proyectada, reconoce el comienzo nuevo del año, el florecimiento de las hierbas, la montaña, su apogeo, se manifiesta fructificación, y el fin de año, las primeras nevadas los aíslan completamente del mundo. Los Paiwan han practicado siempre la monogamia, no importa si el varón conquistó a la mujer cortejándola, importa que comprándolo, raptándola, lo importante es que será esposa para toda su vida. Paiwan es adicto al betel como estimulante, lo que reparan en el propio laboratorio a partir del fruto de la palma de betel. Es semejante a la nuez moscada. Le añaden calcinada, una pulgada de pimienta de betel. El betel tiene un sabor amargo como la hiel, pero se dice que refresca el oscuro, la sonrisa amistosa. El guerrero de Paiwan, lejos de infundir la confianza, suscita al bien temor. No viene sabido de buena fuente. Esta gente ya no practica la caza de cabezas hasta el puesto en los pies polvorosas. Aún tengo la necesidad de mi cabeza por algún tiempo en el Museo de la Provincia de Taipei. Posee una extraordinaria colección de entalladuras de madera de Paiwan. Sus esculturas se consideran como las últimas manifestaciones de un arte popular en vías de extinción. Puede apreciarse en estas colecciones antiquísimos y motivos tomados, las leyendas y tradiciones al fuego, transmitido de generación en generación. ¿Quién anda en búsqueda de los dioses que lo encuentra? He aquí el tablero suspendido de 72 centímetros de ancho, 25 centímetros de alto, de la figura 28. Estaba colocado en la madera del escudo en la entrada de la casa de anuncian. Aquí vive el jefe. En la izquierda de los cuatro círculos concéntricos puede verse dos figuras suspendidas, ya clásicos mandiles de los astronautas prehistóricos que se ven también, por ejemplo, en los monolitos toltecas. El Museo de Etnología de Berlín, ambos seres visten una especie de mono y llevan zapatos. La figura de la izquierda lleva un casco y antenas para ondas ultracortas. Aquí
una escultura de la figura 30 de madera que representa al ser con órganos sexuales bien desarrollados. La cabeza protegida, un casco bien ajustado, grabado por un pequeño triángulo, posiblemente la insignia del escuadrón espacial. El trono de la cabeza aparece enrollada en la serpiente. En los tiempos bíblicos era un símbolo muy repugnante de la adoración rastrera. En las leyendas de los mayas se elevaron a los aires de un ser provisto de plumas. Aquí surge una vez entre las tribus olvidadas un macizo de Formosa. Figura 31. ¿Por qué pintaban el paiguán con canoas, con frescos de dioses, igual que los antiguos egipcios? ¿Qué significa el contacto? El contacto de las antenas que llevan estos seres. El mundo encontraron una serpiente del arte folclórico de las serpientes voladoras. ¿Por qué pintan a Paiwán la figura 31? A asquerosas serpientes en sus canoas porque tienen la figura de el dios en sus cabezas y conectadas por antenas que significan la conexión del sol. Un grabado de madera de Paiwán, nuevamente serpientes alrededor de las estrellas con ojos mirando al cielo. En la figura 33 una estructura de madera muestra a los dioses que lleva un casco muy ajustado de la cabeza y más de veces la serpiente de antiguo signo de viajes cósmicos, presentando la forma de la rueda dentada de la figura 32. Vemos que una serpiente enrollada en torno de las estrellas de las cabezas tienen un triángulo, quizá los ojos desorbitados hacia el cielo. La figura 33 vemos un dios en Paiwán que sostiene las serpientes alrededor de su cabeza. Parece cubierta. ¿Qué significado puede tener eso? En la figura 34 vemos al dios cuyo rostro está cubierto por la máscara porque habrán escogido precisamente ser femenino, aquella serpiente en torno del cuello de la cabeza. Esto no puede haber sido precisamente elegante en ninguna época, pero en cambio puede haber sido funcional en un viaje interplanetario. El arqueólogo opina que todas estas manifestaciones pueden interpretarse como formas de excepción religiosa. Según ellos, las serpientes podrían haber sido símbolos divinos del temor del Dios. Cuando los de Paiwán decoraban sus canoas con los motivos del significado religioso, porque no escogían más bien peces, tiburones o las sapos como modelo, porque no fijaría el jefe de la tribu un escudo, el emblema del grupo de la entrada de su vivienda, que tenía en su disposición de modelos maravillosos. Las tallas de madera son una hermosura extraordinaria. Nuestros círculos concéntricos espirales siempre es la unión del hombre y la serpiente, representando la últimos todos en los casos sobre los demás seres, silbando hasta el cielo. A veces la figura no está al pie, sino que aparecen flotando. Si no estuviese peso, no intersecto estas representaciones como simple producto de la inspiración artística. Los antepasados de Paiwán
Debe haber visto seres flotando en el espacio, debe haber narrado este acontecimiento extraordinario a sus descendientes. Los de Paiwan son aún en la figura 34, diosa de Paiwan con una máscara de astronauta. Sostiene la serpiente, símbolo del cosmos, y en la mano en las manos lleva lentes. La espiritualidad, la gente primitiva de las tallas que representan a los objetos reales de un medio ambiente, también aquellas formas consagradas ligadas a un recuerdo imperecedero de los de Paiwan, no son gente que te viva fantasías, las demuestran sus trabajos artísticos de la actualidad, los hombres con uniforme japonés, fusiles que han visto hoy como toda la época se ha iluminado a plasmar lo que ha visto en la artística con visión, con el contenido de una tradición inmemorial. El motivo digno de notarse el ser de 3 cabezas que vuela montado una serpiente. Hemos encontrado ese mismo motivo en su manuscrito de la cultura Chou, 1122-236 a.C. En nuestro Museo Histórico de Taipei, el director Guan me mostró su colección de representaciones de seres mitológicos de la mitad del hombre y la mitad animal. Muchos de ellos con cabeza de pájaro o alas son figuras análogas de los seres voladores asirios y babilonios. Sellos de la época de Chou, los que han tan numerosos en los anillos de la gaveta de un joyero, los que hay hasta 1 centímetro de diámetro y que se cubren de motivos decorativos de ninguna parte bajo la lupa de impresión de seres de una red circuitos integrados. Hay empleos que distintos tamaños de 5 a 7 centímetros de grabados a símbolos, escrituras en la parte que han podido ser descifrados. Una de las inscripciones de la época de la dinastía de Zhou dice: donde quiera brillan los soles hay vida. El cuadrado grabado del centro de este espejo del bronce de la figura 35 podría compararse con los circuitos impresos integrados de la casa de los Siemens. Figura 35. Donde quiera brillan los soles hay vida, dice una inscripción en el espejo del bronce. Donde quiera aparecen los grabados, como el que esté en el espejo puede tomárselas por los circuitos impresos e integrados. Si se coloca un cuadrado en el espejo de bronce entre las dos redes de circuitos integrados en la casa de Siemens, el efecto de la sorprendente en el centro está en el espejo de bronce. El geólogo Tuili Ling me llamó sobre el descubrimiento desconocido del mundo occidental en el julio de 1961 del arqueólogo Tim Pen Lao, profesor de la arqueología de la Universidad de Pekín. Descubrió mientras realizaba excavaciones del Valle de las Piedras un sistema subterráneo de túneles de Yoyang en las estribaciones de las montañas de Onan.
En la orilla meridional del lago de Tuntin encontró el arqueólogo a 32 metros de profundidad varios caminos de acceso de un laberinto. Se localizaron algunas vías, sin lugar a dudas, pasar por debajo del lago. Las paredes del vestíbulo del cruce de varias galerías aparecen descubiertos de dibujos representados por animales que huyen. Dibujos representados que huyen a una dirección. Van conducidos por hombres que portan animales que huyen, batanas en los labios sobre animales que huyen. Esto para mí más interesante de la existencia, para lo mío lo interesante, aparte de los túneles, se ve una chapa volando en el aire. Sobre ella varios hombres de pie portan instrumentos semejantes a nuestros fusibles, los cuales apuntaban semejantes a los animales a los que tripulaban la chapa voladora, relata el profesor Tish Pen Lao. Llevaron chaquetas semejantes a las nuevas como pantalones largos. Según el señor Lin, es posible que entre tanto haya quedado establecida la época que fueron construidos los túneles, pero desgraciadamente las noticias de China popular solo forma muy intermitente y desarrollando un retraso sobre la forma muy intermitente y demasiado retraso. Es un informe de la chapa voladora y los hombres que se apuntan como animales desde arriba. Me trabajó inmediatamente en la memoria algo que vi en 1968. El Museo de Paleontología de Moscú está ahí expuesto el esqueleto de un bisonte, figura 39, cuyo hueso frontal ha sido limpiamente atravesado por un proyectil. Como sabemos, el bisonte se ha originado en Siberia. Se calcula que este bisonte vivió un período neolítico de 1800 a 27.000 años antes de Cristo, época durante la cual se fabricaban armas de piedra y el modelo de perfeccionamiento. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Ya vamos a empezar la página 108. Por favor, suscríbanse, regálenme un like y compartan. Que tengan un buen día, noche o donde quiera que estén.